tengo que, cada tanto me pasa esto que tengo que reinstalar. Bueno, entonces ahora voy a explicar un poco la teoría para que vayamos viendo esto. Y voy a ir volviendo cada tanto al simulador para explicarles. Bueno, esta es la unidad 2 de controladores. Nosotros habíamos visto en la unidad 1 el ejemplo del intercambiador, en donde teníamos una medición en la temperatura en la temperatura de la salida, un controlador que va a ajustar el caudal de vapor de acuerdo al requerimiento de las variaciones de temperatura acá. Esto era un lazo de control cerrado. Un medidor, sensor medidor, un controlador que va a estar comparando el valor medido con el valor deseado y un elemento que va a corregir la entrada al proceso para lograr lograr que el error desaparezca o que la variable controlada se acerque al set point. Este es otro ejemplo parecido al de la teoría, en donde tenemos un medidor de nivel, un controlador y una válvula. ¿Por qué están al principio estos dos ejemplos? Porque acá hay algo diferente en la respuesta del controlador. Fíjense que aquí, si la temperatura aumenta en el producto de salida de ese intercambiador, esta temperatura es mayor. ¿Qué es lo que debe hacer el controlador respecto a la válvula de control para que esta temperatura disminuya? Cerrar la válvula. Cerrar la válvula, es decir, un aumento en el error o en la variable controlada o en la variable medida va a generar una disminución de la acción sobre la variable manipulada. Y esa acción inversa, el que la está pensando, el que la está generando, es el controlador. Es el controlador el que tiene que pensar, o que por supuesto es algo que le tenemos que nosotros asignar, que ante un aumento de la temperatura, lo que tiene que hacer es cerrar la válvula de vapor. Si abriera la válvula de vapor, sería un error que cada vez se haría más grande. Por lo tanto, el controlador no estaría tendiendo hacia un valor estable o a un valor estacionario que debería ser el set point. Entonces, en este caso, en donde un aumento de la temperatura o del error provoca una disminución de la variable manipulada, el controlador se dice que está en acción inversa. En cambio, en este caso, como lo que estoy midiendo es el nivel en este tanque, si el nivel aumentara, Profe, ¿cómo perdón, hace el...? Sí. ¿puede repetir lo que dijo de inversa, que justo se me cortó y no puedo escuchar? Acá. Si aquí la temperatura aumenta, el controlador va a reaccionar cerrando la válvula de vapor. Es decir, es una respuesta a un aumento de temperatura de disminución de la salida. Si nosotros pensamos el controlador como un bloque del lazo de control, como un cuadradito dentro del lazo de control, va a tener como entrada el error, es decir, la diferencia entre la variable medida y el set point. Y va a tener como salida lo que corrija sobre la válvula. Entonces, lo que este controlador va a resolver es una acción inversa, porque ante un aumento de temperatura, cierra la válvula o disminuye el caudal o la posición de la válvula, disminuyendo el caudal de vapor. Por eso es inversa. Ante un aumento, disminuye. En cambio, en este ejemplo, que el nivel
que la variable manipulada está sobre la corriente de salida, un aumento del nivel va a generar que abra la válvula de salida, porque es la manera de compensar ese aumento de nivel. En este caso, aumento, generaría lo que se llama una acción directa del controlador, que sería diferente si este controlador, en vez de actuar sobre esta válvula, por ejemplo, tuviéramos nuestra válvula de control aquí, en el caudal de entrada. Si la válvula esta estuviera en el caudal de entrada, ¿cómo sería la acción del controlador? Inversa, porque un aumento del nivel requeriría, para que el lazo controle y retorne al valor deseado, que cierre la válvula de control de la entrada. Entonces, si esta válvula estuviera en la entrada, esperen que enchufo, que me estoy por quedar sin batería. Ahí estoy. Bueno, si estuviera entonces la válvula en la corriente de entrada, lo que va a pasar es que a un aumento de nivel debería cerrar la válvula. Y a la inversa, si hay una disminución de nivel, debe abrir la válvula, con lo cual el comportamiento va a ser de acción inversa. Bien. Los controladores, que llamamos PID, y ahora les voy a explicar por qué, tienen esta forma, o esta, o algunos más grandes, pero generalmente presentan la visualización de la variable medida. Es decir, en esta, que tiene un display más grande, tienen la visualización de la variable controlada. ¿De dónde viene esa variable? Viene del sensor, del medidor. Por eso aquí tenemos en este esquema una entrada que es la medición, es decir, el valor que el sensor de nivel, de presión, de temperatura nos está entregando. Por otro lado, tiene la entrada del set point. En este caso, por ejemplo, cuando uno desde el display del controlador está asignando el valor deseado, se llama set point local. Y cuando viene desde una señal eléctrica asignada desde un PLC o desde otro controlador, se llama set point remoto. Entonces, todo controlador tiene las dos entradas, la entrada de medición y la entrada de set point. Cuando el set point es remoto, por aquí atrás van a ver que hay una serie de tornillos en los cuales habrá un tornillo en el cual conecto el cablecito que trae la señal eléctrica desde otro elemento maestro, que puede ser otro controlador o un PLC o la asignación desde un sistema SCADA. De la comparación de estos dos valores surge una variable que llamamos error. ¿Se acuerdan que yo cuando dibujaba el lazo de control, dibujaba la entrada del sensor, la entrada del set point, un comparador, que lo que hace es hacer la resta entre los dos valores, y a partir de ese error, el algoritmo PID va a asignar a la salida, que esta salida va a ir a la válvula, nuestra variable manipulada, va a ir a dar un valor de cuánto va a abrir o cerrar la válvula. Hay una interfase del operador, que en parte es esta, a través de botoneras, o en un PLC, el controlador existe como software dentro del programa, y la interfase al operador es a través del PLC,
y un generador de salida manual que yo puedo poner el controlador en modo manual y abrir y cerrar la válvula sin que esté resolviendo este algoritmo PID. ¿Por qué se llama respuesta PID? Porque nuestra señal de control, que es la variable manipulada, esto que vemos acá, va a responder, la cuenta que va a sacar nuestro controlador tiene que ver, por un lado, en función de una constante proporcional que va a afectar al error. Es decir, esa es la parte proporcional al error. Por otra parte, proporcional a la integral del error. ¿Por qué digo proporcional? Porque hay una constante 1 sobre i, a la cual este 100 sobre p también la va a afectar, entonces es una constante 100 sobre p por 1 sobre i, que va a resolver un término que va a acumular la integral del error. Y hay otro término que responde en función de la derivada del error. De ahí viene P por proporcional, I por integral y D por derivativo. Entonces, la forma en que nuestro controlador PID va a decir, según el error, cuánto debo abrir o cerrar la válvula, tiene que ver con esta fórmula. Pero además tiene que ver con estos valores, este y este, que le estoy asignando a mi algoritmo PID. Esas constantes se llaman ganancia proporcional. A ver si tengo el lápiz acá. No sé si puedo escribir arriba de esto. Bueno, no encuentro el lápiz. Bueno, aquí va a responder 100 sobre P, que se llama ganancia proporcional, o K sub C, y es la relación proporcional que hay entre el error y M de T. Este 100 sobre P por 1 sobre I se llama ganancia integral y es en qué medida la integral del error tiene peso en M de T, en la acción correctora del controlador. Y luego 100 sobre P por D es lo que llamamos ganancia derivativa, que termina respondiendo en función de la derivada del error. Y ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos casos. Esto lo voy a ver después. Fíjense qué pasa cuando nuestro controlador es solo proporcional. Es decir, cuando de esta ecuación anulé, puse en off, como hice recién en la simulación, puse en off la parte integral, puse en off la parte derivativa. Se transformó en solo proporcional. Esta parte no existe y esta parte no existe. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando con M de T? Que la respuesta es K sub C por el error. Ahora les voy a explicar por qué aparece esto, que en el ajuste solo proporcional aparece y se llama bias o polarización. Ese bias aparece solo cuando el controlador está en modo P. ¿Qué es lo que haría nuestro controlador solo proporcional? Por ahora olvidémonos un ratito de esta M rayita. Cuando la variable controlada, fíjense que el valor deseado o punto de control es esta línea punteada, ¿no? Entonces la variable controlada coincidía con el set point, eso significa que el error es 0, y
el valor de la variable manipulada tenía una salida de 12 miliamperes. Cuando aparece un error, la variable controlada se aleja del valor deseado. ¿Qué es lo que hace el controlador solo proporcional? Si K sub C es 1, un cambio de 1 miliampere en el error va a multiplicar por 1 a ese error y generará un cambio en la salida unitario. Si K sub C es 2, al mismo cambio unitario en el error va a generar un cambio de 2 unidades en la salida. ¿Por qué es escalón también este cambio? Porque el controlador hace una cuenta. Simplemente multiplica el error por 1 o el error por 2. Cuando acá no había error, el error es 0 por 1. En todos los casos la acción no trabaja. Cuando aparece el error, va haciendo un cambio proporcional al error. Si el error permanece aquí, siempre igual a 1, lo que hace la acción proporcional es dar siempre la misma salida. Fíjense que esta sería una acción directa. Hay un aumento en el error, hay un aumento en la salida. ¿Qué pasa aquí? Cuando el error aumenta, lo que hizo es cerrar la válvula, no abrirla. Esta parte sería la respuesta del controlador P en modo inverso. Bien. ¿Quién es esta M? Fíjense que aquí, cuando el error es 0, está arrancando de 12 miliamperes, que es el rango intermedio entre 4 miliamperes y 20 miliamperes. ¿Por qué digo esos valores? Porque en control, la transmisión eléctrica de una señal de control a veces existe entre 0 y 20 miliamperes, pero normalmente la señal estándar es 4 a 20 miliamperes. Entonces, cuando no hay error, cuando el error es 0, la variable se ha posicionado en la mitad, en 12. ¿Para qué? Para que pueda abrir cuando necesita corregir este error o pueda cerrar cuando necesita corregir ese error. Si no existiera esa M rayita, que en este caso son 12 miliamperes, y estuviera en 0 miliamperes, no podría cerrar cuando tiene que corregir un error inverso. ¿Por qué? Porque ya está totalmente cerrada cuando el error es 0. Entonces ese bias o polarización normalmente toma un valor del 50% del valor de salida. Es decir, cuando no hay error, lo que le dice el controlador a la válvula es quédate en la mitad. ¿Para qué? Para poder abrir cuando tiene que corregir errores en un sentido y para poder cerrar cuando tiene que disminuir o corregir en el sentido opuesto. Así trabajaría el controlador en modo solo proporcional. ¿Cuál es el problema que tiene este modo de control? Aquí estaría a lazo cerrado. Fíjense, si K sub C es muy grande, ¿qué le pasaría a esta corrección? Sería un salto, un escalón muy grande. En el lazo cerrado, esa corrección muy grande sobre el proceso podría indicar que la temperatura pasó de estar por debajo a estar por encima. Es decir, corregí tanto que corregí de más y ahora la temperatura es excesiva en la salida. Y lo mismo a la inversa. Entonces, lo que va a pasar es que va a tener una respuesta como esta muy oscilatoria. ¿Por qué? Porque empieza a corregir de más en un sentido, de más en el otro, de más, y va a terminar llegando al valor deseado, pero
con una gran cantidad de oscilaciones en el transitorio y a veces, digamos, con mucho error acumulado, que eso tampoco es bueno, porque tarda bastante más tiempo en llegar al valor deseado. Cuando yo genero un ajuste K sub C pequeño, significa que aunque el error sea grande, al multiplicarlo por un valor más chico, lo que va a pasar es que va a corregir muy poquito. ¿Se entiende? Es decir, la corrección que hace el controlador para determinado error es una corrección muy chiquitita y por lo tanto casi no va a lograr modificar en el proceso la salida. Es como si yo quisiera controlar la temperatura de un proceso donde hay una cantidad de fluido muy grande a controlar y resulta que abro la válvula de vapor muy poquitito y ese cambio casi no me alcanza a corregir. Eso le empieza a pasar en este ejemplo. Aquí es tan poquito lo que corrijo que se va a terminar quedando con un error remanente que no puede corregir y que termina generando lo que se llama desviación o error en estado estacionario o error de offset. Ese error de offset representa que lo que corrijo tan poquitito que no alcanzo a corregir todo el error. Oscila menos porque corrijo muy poquito la entrada, pero no voy a lograr llegar al valor deseado, que es lo mismo que me pasó en el simulador en la segunda. Ay, dejé andando. Bueno, voy a tener que hacerlo de nuevo. Vamos a cerrar el lazo de control. Fíjense. Vamos a darle un valor muy chiquitito a K sub C. Vamos a sacar la acción integral. Todavía no tenemos ni acción integral ni acción derivativa. Y vamos a hacer un cambio de set point. Fíjense qué pasó. Es muy poquito lo que corrige. Por lo tanto, se queda muy lejos del valor deseado. Fíjense si yo ahora agrego una ganancia mayor. Ahí vamos a mostrar acá en el histórico. Acá, fíjense que el salto que hizo es el error por 1 y este salto es el error, que era este valor, por 4. Es decir, acá corrigió mucho más. Pero después, ¿por qué queda el error de estado estacionario? Porque el error se volvió constante. Fíjense que en esta parte el error es el mismo en el tiempo y por lo tanto la salida no cambia. Porque la acción proporcional necesita que algo cambie en la cuenta. El M rayita, que generalmente es el 50% de la válvula, es un valor constante. El K sub C, ya sea 1 o 4, es constante. Y aquí el error también se volvió constante. Y aquí también se volvió constante. Por lo tanto, M de T deja de cambiar, se vuelve constante. Y por eso aparece el error de estado estacionario. Fíjense si yo ahora hago un valor muy grande de ganancia proporcional. Empieza a tener menor error de estado estacionario, pero también empiezan a aparecer oscilaciones. ¿Ven la diferencia de la respuesta? Aquí corregía despacito, sin pasarse, porque iba corrigiendo muy de a poquito, pero tenía mucho error de estado estacionario. En cambio acá empieza a corregir oscilando, abriendo, cerrando,
pero se queda un poco más cerca, el error de estado estacionario disminuye. Conclusión, a mayor ganancia proporcional, el error de estado estacionario es menor. ¿Se entiende? A mayor ganancia proporcional, ese error, esa diferencia entre el valor en el que se queda la variable controlada y el valor deseado, empieza a ser menor. ¿A costa de qué? A costa de volverse más oscilatoria. No es, digamos, es decir, algo tengo que resignar. No puedo tener la mejor performance con un controlador solo P. Si tengo menor error de estado estacionario, va a ser a costa de tener más oscilación. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de Sí, esto? profe. No, profe. Bien. Acá tenemos las respuestas. Todo esto está en los apuntes. La respuesta del controlador P. Acá tenemos que el caudal de salida en este ejemplo hizo un cambio escalón. ¿Quién viene a hacer este caudal de salida? Una perturbación. Es igual que en el ejemplo de recién, cuando yo cambié acá. ¿Se actualizó la pantalla? Avísenme si no se Sí, actualiza. profe. Sí, profe, Sí, se sí. ve bien. Bien. Entonces, apareció una perturbación. El proceso no responde inmediatamente. Por eso hemos estudiado modelos de primero y de segundo orden y de tiempo muerto. El cambio fue escalón, pero la respuesta podría ser parecida a una función exponencial si fuera de primer orden o a una S si fuera de segundo orden. Y el controlador, ¿a quién va a responder? No a este escalón, va a responder a la variable controlada. Quiere decir que hasta que esta variable no esté aumentando, la ganancia proporcional va a estar multiplicando a un error que al principio era chiquitito, después fue más grande, después fue más grande. Esta respuesta del controlador proporcional va a ir dependiendo del error. ¿Y el error dónde lo voy a mirar? En el proceso, a la salida del proceso, porque es donde mi sensor va a detectar los cambios de nivel o de variable controlada. Entonces, por eso aparecen esos retrasos. Por eso en un lazo de control realimentado, siempre la acción de control va a venir atrás. Va primero a aparecer el error, que a su vez tiene un retraso respecto de lo que provocó ese error. Es decir, el error va a aparecer un tiempo después que apareció la perturbación y el controlador va a ir respondiendo a esa respuesta que ya viene atrasada. Entonces, lo que este controlador corrija no va a ser a veces todo lo requerido por el proceso. Y eso hace que las respuestas empiecen a ser también retrasadas. Fíjense aquí, cuando el controlador tiene una ganancia casi cero, no corrigió nada, porque tiene una forma igual a la de la medición. Pero cuando el controlador empieza a tener una ganancia muy grande, empieza a acercarse el valor medido, la variable controlada, a nuestro valor deseado, pero también requiere que el controlador abra mucho, cierre mucho, abra mucho, cierre mucho. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué pasa? Esto está en Smith y Corripio. Aquí lo que vamos a demostrar es qué pasa con los distintos valores con los que yo ajuste mi ganancia proporcional. Fíjense que aquí el algoritmo solo proporcional
está escrito, en vez de escribirlo en función de K sub C, porque recién, a ver, en el de recién habíamos escrito una constante que se llama K sub C. Esta constante se llama ganancia proporcional. Aquí está escrita en función de otra constante que se llama banda proporcional. Sencillamente es numéricamente igual a K sub C, pero K sub C es igual a 100 sobre la banda proporcional. Algunos fabricantes en su menú para ajustar la ganancia, para ajustar el modo proporcional, cambian el valor de K sub C y otros fabricantes cambian la banda proporcional. Por eso tienen que prestar atención en el manual del fabricante a qué le llama, ay, perdón que se me va el mouse, a qué le llama ajuste proporcional. Si él llama ajuste proporcional a K sub C, que es todo esto, o si llama ajuste proporcional solo a este parámetro que se llama banda proporcional. Entonces, la respuesta en definitiva es la misma, pero ustedes, si le están dando un valor de 100 a la banda proporcional, no es lo mismo que darle un valor de 100 a K sub C. No sé si me explico. Tienen que tener mucho cuidado porque en un caso estarían haciendo la ganancia proporcional igual a 1 y en el otro caso estarían haciendo la ganancia proporcional igual a 100. La respuesta del controlador en ese lazo de control puede ser de terror, terrorífica. Bien. Nosotros aquí vamos a graficar el valor de la medición, es decir, el valor que viene desde el sensor, que aquí está expresado de 0 a 100. ¿Por qué? Porque todo sensor tiene un rango de medición. Es decir, cuando han visto la semana pasada medidores, han visto que de acuerdo al principio de medición, a los materiales con los que está construido, los valores de la variable controlada que cada sensor puede medir cambian en rangos diferentes. Por ejemplo, una medición de temperatura podría estar por encima de los 1000 grados o podría medir del orden de la temperatura ambiente. No puedo usar el mismo sensor y el rango de medición en el que estoy trabajando es muy diferente. Entonces nosotros, aquí para generalizar, vamos a decir que no importa si esto es de menos 50 a más 250 o es de 100 a 10.000 o a 1000, no importa el valor numérico, pero es dentro del rango de medición, 0 cuando es el valor mínimo que puedo medir y 100 cuando es el valor máximo que puedo medir. Y la salida del controlador puede estar expresada en 4 a 20 miliamperes, que es lo que está marcado en este eje, que es en general los valores de salida estándar en un controlador electrónico, o en señal de presión, porque generalmente a la salida del controlador tenemos lo que se llama el conversor IP, que transforma esos 4 a 20 miliamperes en una señal 3 a 15 PSI. ¿Por qué es así? Porque las válvulas neumáticas tienen actuadores en los cuales para abrir o cerrar la válvula lo que voy a generar es un cambio de presión de aire. Y esos cambios de presión de aire están también normalizados entre 3 y 15 PSI. 3 cuando el controlador me mandó una señal de 4 miliamperes y 15 PSI cuando el controlador me mandó 20 miliamperes. Entonces fíjense que este punto es el valor del M rayita. ¿Por qué? Porque cuando el error es 0, es decir, cuando mi variable controlada
que está en el 50%, coincide con el punto de control, en ese punto la salida está en la mitad, ya sea medida como 12 miliamperes o como 9 PSI. Cuando el error es positivo, este error es positivo, la válvula va a ir abriendo. Puede ir abriendo siguiendo esta recta o siguiendo esta recta. ¿Qué es lo que cambia para que abra esto o abra menos o menos o menos? El valor de la banda proporcional o de K sub C. Fíjense que mientras menor es la banda proporcional, un mayor porcentaje frente al error es lo que abre. Cuando la banda proporcional empieza a aumentar, la acción del controlador es más suave. Frente al mismo error, si uno entrara con un valor por aquí, vería que este abre poquito, este abre más y abre más. ¿Qué es lo que he cambiado? Simplemente el ajuste proporcional a través de lo que llamamos la banda proporcional. Bueno, son las 4:10. Hola, aquí estoy de vuelta, que me tuve que mudar de lugar. Bueno, a ver. Ahí estoy con el micrófono encendido. Sí, ahí se la escucha, profe. Bueno, ahí está. Vamos a volver a algo que recién pasé, que es el control todo o nada. El control on-off o todo o nada, o si no, es un caso particular del control proporcional. Fíjense que si el K sub C fuera infinito, o la banda proporcional muy chiquitita, ¿qué es lo que estaría haciendo el controlador sobre la variable manipulada? A ver, yo voy a volver aquí. Sí, ahí me están viendo, esperen. A ver, ahí. ¿Ahí ven? Sí, profe. Ahí se ve mejor. Si la Sí, banda profe. proporcional fuera muy chiquita, o el 100 sobre P, que es el K sub C, fuera muy grande, cuando el error sea chico o mediano o grande, estaría multiplicado por un valor tan grande que haría que la válvula pasara a estar totalmente abierta o totalmente cerrada. No sería capaz de regular entre el medio, es decir, los 4 a 20 miliamperes o 3 a 15 PSI. En ese caso, ese controlador solo proporcional estaría trabajando prácticamente entre sus dos extremos, generando que la señal de control pase a estar totalmente abierta la válvula o totalmente cerrada la válvula. En esos casos se llama control on-off y es un caso particular del control proporcional. Fíjense cómo estaría actuando este controlador en este ejemplo, que sería un control de temperatura. Tendría un tacho calentándose con un medidor de temperatura, un controlador y una válvula de control. Fíjense que mientras la temperatura esté por debajo, fíjense, esa línea es el valor deseado. Por ejemplo, queremos 50 grados en el agua que tengo adentro de este tacho.
Cuando la temperatura está por debajo, ¿qué estaría haciendo este controlador? Generando el 100% de apertura de la válvula de combustible para tener la llama al máximo. Cuando la temperatura pasa por encima de los 50 grados, ¿qué haría para corregir? Cerraría totalmente la válvula de combustible o en el valor mínimo, que haría que esa temperatura pasado un tiempo, que es el tiempo en el que la variable se está acomodando dentro del proceso, es decir, yo le disminuyo este combustible o esta llama al mínimo, y lo mismo hay un tiempo durante el cual la temperatura que estaba subiendo tiene que empezar a bajar para pasar por debajo de los 50 grados. Todo ese tiempo, que depende de las constantes tau del proceso, por eso era importante modelar el proceso, la válvula va a permanecer cerrada o en el valor mínimo. Luego, cuando la temperatura vuelve a pasar por debajo de 50, la válvula se abre otra vez totalmente, está totalmente abierta. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que requiere el proceso en terminar de enfriarse y volver a empezar a levantar la temperatura. Hay en algunos casos, cuando necesitamos que estos periodos de apertura y cierre no sean tan pequeños, es decir, que no esté continuamente la válvula abriendo, cerrando, se define lo que se llama banda muerta. Es decir, alrededor del valor deseado genero un valor de borde superior y un valor de borde inferior. ¿Qué pasa ahí? La temperatura, cuando está subiendo y pasa por encima del borde superior, recién ahí cierra la válvula, y luego, cuando la temperatura pasa por debajo del borde inferior, abre de nuevo. Al tener esta banda muerta y no un único punto de corte para abrir y cerrar, se generan respuestas con mayor periodo, es decir, con menor frecuencia, lo cual mejora el funcionamiento del elemento de acción final, digamos, que si no produciría mucho desgaste. En los elementos, los electrodomésticos que vemos, por ejemplo, la heladera, si tuviera un punto único de control, por más que cuando le regulamos con el termostato estamos generando un valor de corte, tienen una banda muerta porque si no estaría continuamente prendiendo y apagando el motor. Entonces, bueno, el control on-off es un caso particular del control solo proporcional, pero que no genera correcciones intermedias. ¿Qué quiero decir con correcciones intermedias? Aquí podría ser que la válvula se abriera un poquito, se abriera un poco más, cuando abrió todo, después empiezo a cerrar de a poquito. Aquí no, aquí pasa de totalmente abierta a totalmente cerrada y no hay puntos intermedios, ni siquiera el valor M rayita, digamos. Con esto también, ¿qué estaríamos diciendo? Tampoco se llega exactamente al valor deseado. Siempre va a quedar oscilando por encima y por debajo de ese valor deseado. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos acción integral. Cuando tenemos acción integral, fíjense que aquí ya hemos aplicado la distributiva en las primeras transparencias o en los primeros diapositivas. El K sub C era factor común, acá ya le hemos aplicado la distributiva, y nos queda que la ganancia esta es el K sub C sobre la constante integral. ¿Qué representa esa constante integral?
fíjense, primero vamos a mirar qué haría el controlador si fuera solo I. ¿Por qué digo que estaríamos haciendo una suposición? Porque en la realidad siempre el controlador tiene parte proporcional. Como nuestro algoritmo tiene un K sub C, que es factor común de la parte proporcional, integral y derivativa, no podría existir en la realidad un controlador integral puro. Lo que estamos haciendo simplemente ahora es mirando qué es lo que haría la acción integral sola. Aunque vuelvo a repetir, en la realidad siempre es P, P más I, P más D o P más I más D. Que esto también tiene una lógica. Yo siempre les digo que es como manejar un auto mirando la esquina de adelante o mirando por el espejito retrovisor la esquina que ya pasé y no saber por dónde voy, si voy en el medio de la calle o por dónde estoy. La acción proporcional toma la medición del error actual y ese error siempre tiene que existir, digamos, la corrección frente al error actual siempre tiene que existir. Lo otro suma, pero no sería lógico no saber cuál es el error o el valor de la variable controlada en este instante. Entonces vamos a mirar solo la acción integral. Cuando el error es 0, aquí fíjense que lo que en realidad es, digamos, el error es 0 porque la variable controlada está coincidiendo con el valor deseado, que es nuestra línea punteada. Cuando eso sucede, el valor está en el valor de estado estacionario, que sería el M rayita. Cuando aparece un cambio escalón en el error o en la variable controlada, por lo tanto también hay un cambio escalón en el error, fíjense que al inicio la acción integral todavía no hace nada. ¿Por qué? Porque lo que trabaja la acción integral es el área bajo la curva del error. Resolver la acción integral es calcular, calcular la integral del error por diferencial t, que en definitiva es el área representada bajo la curva de error durante el tiempo t. Entonces, en un instante un poquito posterior al tiempo en el cual se hizo el cambio escalón, el área va a ser ese pedacito, lo cual genera una pequeña apertura. Pasa el tiempo y el área va creciendo. Entonces, la apertura o la salida o la apertura de la válvula va aumentando. En este caso, en el que el cambio es escalón, la integral va creciendo en forma de rampa. ¿Quién le da la pendiente a esta rampa? La ganancia integral, el valor por el que estoy multiplicando ese error. Pero después esa ganancia es igual y lo que pasó fue que volvió a aparecer un cambio en la variable controlada y ahora el error es más grande. Entonces, en ese mismo tiempo, el área bajo la curva del error aumentó. En este momento no hay cambio en la ganancia integral, sí hay cambio en el error. Eso hace que la válvula va a ir abriendo con una pendiente que depende de la ganancia proporcional y del área bajo la curva del error. Cuando la variable controlada cambia y ahora está por debajo del set point, fíjense que aquí el error instantáneo sería positivo y el error instantáneo aquí sería negativo. Es decir, en la acción proporcional, en vez de abrir, empezaría a cerrar. Pero en la acción integral,
Como estoy sumando el área bajo toda esta curva de error, los dos escalones, tengo que empezar a restar el área aquí abajo. Todavía la acción del controlador sigue siendo abrir, pero abre menos. ¿Por qué abre menos? Porque el área neta bajo esa curva de error empieza a disminuir. Cuando llega a este punto, por ejemplo, vuelve a haber un cambio en la variable controlada y coincide con el valor deseado. Pero ¿qué le pasó al término integral? Si el área neta que sumó y el área neta que restó no me dan 0, se queda con un valor de estado estacionario. Ha llegado al valor deseado, pero no hace una corrección 0. Deja un valor que es este valor y es el valor neto que necesitó entre lo que cambió cuando el error era positivo y lo que cambia cuando el error es negativo. Eso hace que este valor M rayita empiece a cambiar, porque acá el M rayita, que era cuando no existía error, era, por ejemplo, 12 miliamperes. Pero ahora, después de todo este tiempo en el cual fue acumulando área bajo la curva, acumulando en un sentido o en otro, se quedó con un valor M rayita diferente. Aquí lo que vemos es que la acción integral corrige lo que el sistema necesita hasta volver a 0. Hasta volver a 0. Luego, la variable controlada empieza a disminuir, entonces ahora el área que sigo restando al área neta que tenía acá, va cambiando en forma exponencial. ¿Por qué? Porque aquí ya no es un rectángulo que va aumentando continuamente su área, sino que va variando exponencialmente. Vuelve a haber un cambio de la variable controlada, otra vez vuelvo a estar en el valor deseado y sin embargo ahora el valor M rayita quedó por debajo de 12 miliamperes. Esto es importante porque justamente esta capacidad que tiene la acción integral es la que va a permitir que corrija el error de estado estacionario. ¿Por qué? Porque en la acción solo proporcional, cuando el error era constante, por ejemplo acá, el error es constante, la acción proporcional no corregiría más o no variaría M, se mantendría en el valor K sub C por ese error constante. Sin embargo, la acción integral, como ve que el error permanece, sigue aumentando la corrección. ¿Se entiende? Fíjense acá abajo. Acá tenemos nuestro valor deseado en la línea punteada, aparece un cambio en la variable controlada, aparece el error, ¿y qué es lo que hubiera hecho la acción solo proporcional? Otro escalón de una amplitud que depende de K sub C. Pero mantendría exactamente la misma salida todo el tiempo que el error permanezca constante. En cambio, la acción integral, como le va sumando el área bajo la curva, va agregando un poquito más de corrección. Ese poquito más, por supuesto, es poquito o mucho, dependiendo de la constante integral, de cuánto aporta en el algoritmo, en la cuenta total, ese área bajo la curva. ¿Se entiende? O sea, porque esto es un valor que simplemente suma el área bajo la curva, pero esta constante es la que le va a dar más o menos peso según los valores relativos de la ganancia proporcional y de la ganancia integral. Si uno lo mira conceptualmente, ¿qué significa este tiempo integral? Fíjense que la acción proporcional hubiera hecho esto, la acción integral le agrega desde esta línea punteada hacia arriba
Y en un tiempo igual a i o a tau sub i, en alguna bibliografía lo van a ver como constante tau, porque en realidad es una constante de tiempo parecida a la constante capacitiva. Constante tau, entonces la llaman tau i, o la llaman i solita, o r también como tiempo de reset. Son los nombres que suele tener la constante de tiempo integral. Representa el tiempo en el cual la acción integral repite a la acción proporcional. Por eso, este tiempo integral se mide en minutos por repetición. Si ustedes se fijan en los manuales de los controladores, la constante de tiempo integral la define como minutos o segundos por repetición. Y su inversa se define en repeticiones por minuto o repeticiones por segundo. Y el concepto surge de aquí, que ese tiempo integral representa el tiempo en el que la acción integral repite lo que corregiría la acción proporcional sola. Si el tiempo integral es menor, significa que esta pendiente es mayor y repetiría antes lo que hace la acción proporcional. Es decir, es un tiempo integral menor representa mayor acción integral. Y por supuesto acá sería la misma conclusión, porque mientras menor es este tiempo integral, mayor es la ganancia integral. Ahora vamos a ver qué haría. A ver, primero voy a hacer la simulación. Fíjense, vamos a... voy a achicar esto a 5. Vamos a dejarle un error de estado estacionario más grande. Hasta acá habíamos trabajado con el modelo solo proporcional y aquí vemos que como tenemos menor ganancia proporcional, el error de estado estacionario es mayor. Hasta ahí nos quedamos con un error de offset o error de estado estacionario. Ahora le vamos a agregar, o sea, fíjense que acá el modo integral está en off, lo voy a poner en on y hacemos de nuevo la simulación. Fíjense cómo aquí está respondiendo la acción integral. Toda el área bajo la curva multiplicada por la ganancia integral es lo que va a generar esta corrección. ¿Y por qué no sigue creciendo? ¿Por qué no sigue creciendo la salida del controlador y se queda ahí? Porque ya no hay más área bajo la curva. Ya llegó al set point. Sí, llegó al set point, pero el área sigue existiendo, porque hacia atrás el área es todo esto. Pero se volvió constante. Ese es un concepto que es importante. Ojo que el error, la integral del error, perdón, no es 0. Pasa a ser constante. Y es esto que veíamos acá. Y es esto que veíamos ahí, ¿ven? Este valor neto, que no es 0, cuando el error es 0, ¿ven? Aquí el error es 0 y sin embargo el valor neto no es 0. Aquí el error es 0 y el valor neto no es 0. ¿De qué depende eso? De toda el área bajo la curva hasta ese momento. Que toda esa integral del error pasó a ser constante. Por eso, esta m rayita después va a terminar sumándose a ese valor de estado estacionario que genera la acción integral y ya pierde significación esta m rayita. Esta m rayita sí es importante cuando el controlador es solo proporcional, porque siempre que el error vuelva a 0, la salida va a volver a la m rayita, al valor de estado estacionario. Pero cuando yo le empiezo a aportar acción integral, ese valor ya se perdió porque se va sumando o restando
a los valores de estado estacionario que requiere en cada momento. Y ese valor va cambiando de acuerdo a la historia del error. Fíjense que este valor depende de todo lo que pasó hacia atrás. Este valor acá depende de todo lo que pasó hacia atrás. Por eso yo le digo siempre que el control integral es como mirar por el espejito retrovisor. Es mirar hacia atrás los errores, el pasado. La acción proporcional responde al error presente. La acción integral responde a los errores pasados, porque integra toda la historia del error desde cada instante hacia atrás. ¿Se entiende eso? Profe, pero en ese tramo de ¿qué valor va a tomar M rayita? Perdón que vuelva a esto. ¿Aquí? ¿Acá? Sí, el tramo de, por ejemplo. ¿Quién es de...? ¿A qué le llaman? Ah, acá, de sí. este valor constante, o sea, ya no cambia. Lo que aporta la acción integral es un valor que es constante, que no es cero, que es constante. Supongamos que si acá el valor de la salida era de 12 a 14, supongamos, le va a aportar esos 2 miliamperes más siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a aparecer una desviación de la variable controlada respecto del set point. Cuando vuelve a aparecer un error, ahí ese valor empieza a acumular lo nuevo, pero en cada instante siempre está acumulando los errores desde ese momento hacia atrás. ¿Eso es lo que me estás preguntando? En realidad sí, SM valía 12 miliamperes antes, en la gráfica. Acá, en este punto. Y ahora, Sí. ¿qué va a valer? 14 miliamperes en ese 14, por ejemplo, 14. Entonces, este valor que era fijo, 12, ya ahora perdió valor porque se le sumó los 2 más, que es este pedacito. Entonces, por eso yo digo que ese M rayita, cuando ya tengo acción integral, es como que alguna bibliografía hasta lo saca, porque ya no importa con qué valor empecé hace 2 meses. Va teniendo ahora, en este instante, el valor necesario para que el error sea 0. En este momento, este valor es el necesario para que esto volviera a 0. En este momento, esos 2 miliamperes más era el valor necesario para que el error vuelva a 0. Bien, gracias. Profe, una Sí. pregunta. Entonces, cuando, por ejemplo, están en 12, es una posición de la válvula y después cuando queda en 14 es otra posición que me hace que esté en el set point. Exactamente. Pasó de estar en la mitad de la válvula a estar, por ejemplo, abierta al 55%. Es decir, abrió la válvula entregándole un caudal de estado estacionario, que es lo nuevo que requiere ahora. Es decir, van cambiando las condiciones de estado estacionario y va requiriendo el proceso a lo largo del tiempo distintas posiciones de equilibrio, distintas posiciones de referencia, digamos, de estado estacionario para lograr posicionarse en la referencia, o en el valor deseado, o en el set point. ¿Se entiende? Sí, sí.